A continuación, damos inicio al panel Gremios del sector minero energético. Recordamos que para este espacio hemos implementado todos los protocolos de bioseguridad, aplicando el distanciamiento social y demás medidas para la seguridad de todos. De igual manera, los invitamos a continuar con todas las medidas desde sus hogares. Invitamos a nuestros panelistas, el doctor Juan Manuel Sánchez, presidente de FENAL Carbón, ingeniero civil de la Universidad del Norte con posgrado en negocios y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como docente y también ha ocupado importantes cargos públicos. Bienvenido. El doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, abogado, filósofo y experto en el sector energético de Colombia. Actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, donde representa a las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas natural en Colombia. El doctor Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Economista de la Universidad Santo Tomás con posgrado en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Instituto de Estudios Europeos de Italia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en negociaciones y relaciones nacionales e internacionales a nivel institucional, empresarial e internacional. El doctor Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC. Invitamos también y saludamos a nuestro moderador Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero. Carlos Enrique Rodríguez es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con estudios adicionales en gerencia y opinión pública de la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Desde 1999 ha trabajado en la revista Dinero y junto a su equipo ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Simón Bolívar. Le damos la palabra a nuestro moderador Carlos Enrique Rodríguez. Muy buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta amable invitación a participar en este foro y a moderar este interesantísimo panel en donde hay distintos jugadores del sector energético con unos retos gigantescos en medio de la pandemia, pospandemia y con unas experiencias y aprendizajes que nos dejó obviamente todo el tema de las cuarentenas y los aislamientos preventivos y obligatorios. Le doy la más cordial bienvenida a los panelistas, a quienes ya presentaron, y obviamente el foco de este panel es profundizar el rol y el aporte de cada uno de los gremios, pero mirar un poco qué va a pasar en el escenario. Yo no diría que pospandemia, porque la pandemia se va a mantener mientras no encontremos una vacuna o un tratamiento efectivo, pero sí en un nuevo normal en donde nos va a ser fundamental el sector energético para la recuperación de la economía en Colombia, de volver a tener esa atracción, pero además de volver a tener confianza para que el crecimiento económico se vuelva a dar y esa recuperación sea lo más pronto posible para evitar tensiones sociales, para garantizar nuevos empleos, para garantizar nuevas inversiones. Y en ese sentido quisiera preguntarles a los panelistas que nos acompañan hoy, y si quiere arrancamos con mi vecino de pantalla, con el doctor Juan Manuel Sánchez, que está aquí al lado mío, y ahora los otros tres los tenemos en estudio. Un poco cuáles fueron esos impactos que tuvo en la cadena del carbón y de las empresas que ustedes representan, el tema de la pandemia, la COVID-19, cómo los impactó y qué transformaciones han tenido que hacer en este cortísimo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Alejandro, por la invitación y un saludo muy especial a todos los panelistas y a quienes asisten a este foro. Nuestro sector, como bien es sabido, estuvo excluido por la importancia que representa el carbón. Somos base de la cadena de generación de energía y el carbón es esencial para garantizar la prestación del servicio y brindar confiabilidad al sistema eléctrico nacional. En el centro del país, la producción del carbón térmico continuó con sus operaciones, por supuesto, tomando todas las medidas para evitar posibles contagios
y acatando las indicaciones que se establecieron para reforzar los protocolos de higiene y de salubridad, con el fin de preservar la seguridad de nuestros empleados y obviamente de todas las regiones en donde estamos presentes. Con relación a lo del mercado internacional, obviamente la crisis afectó los precios de nuestras exportaciones, de los carbones siderúrgicos y de los coques metalúrgicos. Sin embargo, la experiencia de los últimos 15 años en donde nos ha tocado enfrentar diferentes crisis en el mercado internacional, nos permitió tener previstos planes de contingencia con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con los transportadores y con cada una de las partes involucradas en la cadena productiva, lo cual definitivamente contribuyó a que nuestra actividad siguiese operando durante este periodo de 6 meses aproximadamente que llevamos de pandemia. Le doy la bienvenida al doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas. Doctor Cabrales, muy buenos días. Por la invitación a este importante panel. Bueno, siguiendo la misma pregunta, Carlos Enrique, un par de cosas. La primera, pues obviamente el impacto sobre el sector fue muy importante. Tuvimos una reducción de la demanda en el peor momento superior al 30%, caídas en los niveles de recaudo esperados muy significativos que se han venido mejorando en las últimas semanas, pero obviamente estamos todavía por debajo de los niveles de recaudo esperados. Lo que hay que resaltar aquí es el aporte que hizo el sector durante la pandemia. Por un lado, prestamos de manera continua el servicio, reconectamos más de 130.000 usuarios de manera gratuita, la cadena asumió alrededor de 13.000 millones de pesos por el descuento del 10% por pronto pago. La inmensa mayoría de los comercializadores fueron mucho más allá de los alivios otorgados por parte del gobierno, donde financiaron a cero interés la totalidad de las facturas, no solamente lo correspondiente al consumo. Se renegociaron contratos, toda la cadena hizo un sacrificio importante, se renegociaron contratos porque la tasa de cambio, el aumento de la tasa de cambio y la disminución de la demanda generaban una presión alcista sobre las tarifas de gas, de tal manera que fue importante y necesario que las partes y todos los eslabones de la cadena de gas natural se sentaran y pudieran renegociar esos contratos para neutralizar esos impactos alcistas. Eso, digamos, como principales elementos de aporte por parte del sector en el momento de la pandemia. Ya la demanda se ha venido recuperando. La demanda regulada está más o menos en el 97% de lo que teníamos en febrero. Tal vez con la excepción de Bogotá. En Bogotá la demanda todavía está en el 92%, la demanda regulada. Todavía nos falta en Bogotá, pero el resto del país está en el 97%. Y en la demanda no regulada, si uno excluye GNV, gas natural vehicular, que está muy impactado todavía, y la refinación, pues también ha habido una recuperación, pero todavía tenemos el departamento de Antioquia con un 90% frente a lo que se tenía antes, y Bogotá en un 84% todavía frente a lo que se tenía en el mes de febrero. Si quiere, ahorita en la próxima ronda hablamos un poquito de los proyectos de reactivación económica que hemos venido diseñando en el sector. Doctor Cabrales, la misma pregunta, doctor Castañeda, ¿cómo los impactó esta pandemia al sector de generación térmica? Pues buenos días, muchas gracias por moderar este panel. Pues, digamos, muy relacionado con lo que estaba mencionando el doctor Cabrales anteriormente, es decir, yo creo que el sector eléctrico tuvo al comienzo también importante, lo que vimos, digamos, en cuanto a crecimiento desde el lado del consumo, desde el lado de la demanda, fue unas caídas cercanas al 28-30%, y obviamente en la medida que los diferentes sectores fueron reabriendo operaciones y volviendo otra vez a esta nueva normalidad, pues esa demanda comenzó a crecer nuevamente. Yo le agregaría un tema adicional que nos pasó en el comienzo de la pandemia, en los meses de marzo y abril,
y es que el sector tuvo un verano muy intenso, más o menos entre los meses de agosto y abril, y abril que normalmente son meses, digamos, lluviosos, las lluvias no se presentaron y llegamos a niveles históricos muy bajos en cuanto a los niveles de embalse. Eso obviamente, digamos, que nos llevó a tener que tener una generación de energía basada en combustibles como el carbón y como el gas natural mucho más alta, llegando a aportar casi un 40% del total de lo que se estaba consumiendo en ese momento en el país. Entonces digamos que fueron como los dos efectos, por un lado el tema de demanda, pero por otro lado nos tocó, digamos, que atender esa situación coyuntural de esas bajas en cuanto al nivel de aportes, el nivel de lluvias. Hoy en día, digamos, lo que ya estamos viendo es que, como les decía, esos niveles de demanda vienen recuperándose. Todavía le falta un poco, es decir, lo que veíamos antes del inicio de los confinamientos obligatorios era que la demanda diaria estaba del orden de más o menos unos 210 gigavatios hora día. Hoy en día estamos más o menos en los 195 a 200 gigavatios hora día. Todavía nos falta esa última punta para decir que estamos en niveles iguales a los del momento anterior a los confinamientos. Entonces, como decía Orlando también, aquí las empresas de distribución y comercialización fueron las que mayor esfuerzo tuvieron que hacer desde el punto de vista de flujo de caja, porque obviamente asociado a estos niveles en disminución de consumo también se presentaron pues disminuciones desde el punto de vista de pagos, desde el punto de vista de recaudo, ese recaudo se vino abajo. Y estábamos hablando que el recaudo en general, digamos, en los primeros meses tuvo afectaciones en promedio, porque unas empresas sufrieron más que otras, de más o menos el 25 al 30%. Entonces, eso también generó mucho estrés desde el punto de vista de flujo de caja, y para eso, digamos, el gobierno tomó ciertas medidas desde el punto de vista de financiamiento, de créditos blandos, etcétera, para tratar de mitigar esos efectos desde el punto de vista de flujo de caja. Doctor Concha, ¿cuál es la visión que usted tiene de ese impacto y el balance que hace ahora? Bueno, yo más que cifras voy a contarle un poco la historia, porque esto fue primero una incertidumbre inmensa, inventarnos pues cómo se hace un aislamiento y entender que uno no podía mandar a todo el mundo para la casa, sino que había que tener unos servicios pues para que nosotros pudiéramos estar encerrados en la casa. Eso créame que fue toda una lucha y un trabajo articulado de todos nosotros con el gobierno, de trasnochadas, entender que los pozos petroleros tienen que estar funcionando, que la minería tiene que estar funcionando, que el carbón tiene que estar funcionando, que los servicios eléctricos, y además toda una lucha también en un ambiente político, porque ustedes recordarán entonces, no, entonces los servicios públicos deben ser gratis, porque entonces la verdad esa primera etapa fue inventarnos algo que no sabíamos, que generó mucha incertidumbre, no solo en el sector, en todos los sectores, y usted sabe que pues el primer enemigo de la economía es la incertidumbre, ¿sí? Y bueno, y de lograr mirar todas las cadenas, yo recuerdo por ejemplo haciendo el lobby para que los aviones de las cuadrillas petroleras pudieran volar, ¿sí? Porque entonces decían, sí, el sector petrolero, pero si no había los aviones, entonces detallito por detallito, eso fue un trabajo y como digo yo, inventándonos más o menos la rueda en el camino. Bueno, después entonces efectivamente el sector mineroenergético se entiende que si no funciona, pues no podemos estar los demás aislados en la casa porque pues hay que cocinar, hay que tener internet, hay que tener energía, digamos que ese primer paso viene. Viene por supuesto la caída de la demanda, muchos sectores no fueron excluidos en las primeras etapas, entre ellos el sector industrial, manufactura, ¿sí? Tuvimos caídas. La última caída, ya recuperándonos, seguimos cayendo un 8%, eso es un impacto muy fuerte, y entonces empiezan a mirar medidas de salvamento. Entre otras, destacar que la primera plata para la reactivación del país salió de las regalías del sector mineroenergético, con el famoso FOMPET, ¿sí? Y empieza también una estrellada, digamos, real de las empresas que trabajan en las regiones, porque este es un sector que se desarrolla en las regiones. Entonces, efectivamente es excluido, pero en los municipios a donde están las minas, donde están los pozos, donde están los proyectos, lógicamente había miedo con todo esto. Entonces, no, pero ¿cómo me van a traer unos trabajadores que vienen de otra parte a que estén aquí o a que
hagas mantenimiento a la línea o a la mina, y entonces empezó todo ese tema de construcción de procesos y de convencer a los gobernantes de las regiones de que esto era seguro, y además la tragedia del COVID, en donde en muchas regiones del país mucho porcentaje de la economía y del empleo que se genera se trabaja en este sector. Entonces empezó esa construcción de confianza que yo diría se logró. La verdad es que yo creo que en la mayoría de las regiones hoy ya ven al sector microenergético con unos ojos muy diferentes a antes de la pandemia, porque entendieron efectivamente que es un sector pues, que les lleva beneficios en materia de empleo, de movimiento, más efectivamente el movimiento que hicieron todas las empresas para equipar hospitales, para entregar mascarillas, para entregar alimentación, agua. Entonces fue un proceso bien interesante ese de aprendizaje. Después ya como Andy nos tocó empezar a inventar cómo abríamos los otros sectores, y el sector bioenergético pues fue muy clave, porque es que los primeros protocolos de bioseguridad lo tuvieron las empresas del sector bioenergético. Entonces lo que hicimos fue pedirle esos protocolos a esas empresas y empezar a hacer el copy-paste, acomodar por supuesto a situaciones. Esa fue otra trasnochada dura, porque teníamos que tener los protocolos. Y bueno, ahí vamos en ese proceso. Ahorita estamos, por supuesto, pidiendo salvamento. Hay muchas empresas del sector manufacturero, del sector servicio. Hay sectores que todavía no están trabajando o que apenas están iniciando, y que, por supuesto, por no haber recibido negocios, yo diría que están un poco haciendo el símil al COVID en la UCI y necesitan respirador. Entonces, estamos en esa etapa de inventarnos ese salvamento para esas empresas, porque desde nuestro punto de vista es mejor salvarlas que dejarlas morir y reconstruir todo un tejido empresarial y social alrededor de eso. Muchas gracias, doctor Concha. A propósito de ese tema, digamos, en la revista En Dinero, hoy está circulando la edición, una de nuestras ediciones emblemáticas, que es las 5.000 empresas, y son los resultados del 2019, o sea, estamos prepandemia, y cuando uno mira las cifras realmente eran muy buenas, en términos de empresas y de algunos sectores, particularmente el minero energético venía bien, con crecimientos en sus ingresos, crecimientos en sus utilidades, con una dinámica empresarial muy fuerte, y aparece la pandemia y eso es como si le hubieran metido una varilla a un motor, y en este momento estamos tratando de sacar la varilla para ver qué piezas quedaron por ahí arregladas, como dice el doctor Concha, y mirando a ver a quién llevamos a la UCI y demás. Pero en ese contexto, ¿cómo quedaron los proyectos de expansión? ¿Cómo quedó esa planeación? ¿Y cómo están pensando en recuperar esos proyectos que tenían o reprogramar toda esa estrategia que venían avanzando en su cronograma de actividades? Doctor Sánchez, ¿cómo le ha ido al sector carbonífero en ese aspecto? En los proyectos que tenía, si se quedaron congelados o no, y cómo los van a recuperar. Sí, definitivamente la afectación para nuestro sector fue bastante grande, muy importante. Y aquí tendría que hacer la diferenciación entre lo que son los carbones térmicos del norte del país, que son exportados en su gran mayoría, y los carbones térmicos y coquizables del interior del país. Vimos cómo las principales empresas exportadoras de carbón térmico en el Cesar y en La Guajira tocó obligatoriamente suspender sus planes de expansión, e incluso no solamente por motivos de la pandemia, sino por motivo obviamente también de del tiempo que se están demorando los licenciamientos ambientales. En el caso del centro del país, la pequeña y la mediana industria, en su gran mayoría, pusieron en stand-by todos los proyectos de expansión. Sin embargo, siguieron operando en función de las limitaciones que se tenían. Yo pienso, y me atrevería a afirmar, que con la reactivación que estamos viendo y que se vendrá en un futuro de la demanda, tanto de los carbones térmicos en el centro del país como de los coquizables, estos planes de reactivación se pondrán en marcha sin lugar a dudas en el primer semestre del 2021. Es importante reconocer que se había ganado un espacio bien grande en materia de mercado internacional. Colombia se había posicionado como el tercer país exportador de coque a nivel mundial, y durante esta pandemia
hemos tratado por todos los medios de mantener ese tercer lugar. El año pasado se exportaron algo más de 3.3 millones de toneladas de coque metalúrgico y pensamos que en el 2020 se va a mantener estos niveles de exportación en cuanto a volumen, más no así en cuanto a ingresos por exportaciones, por la caída de precios motivada por la situación de crisis que se generó a nivel mundial. Ok. Doctor Cabrales, ¿qué proyectos quedaron congelados o aplazados por la pandemia y cómo están mirando esa reactivación de los proyectos? Y luego pasamos un poco a la reactivación ya más general de país. Pues, Carlos Enrique, como decía antes, la demanda de gas se ha venido recuperando, todavía no estamos al 100%, pero se ha venido recuperando de manera importante, así que eso es parte de lo que tenemos que hacer para que el sector trate de volver a los niveles que teníamos antes del COVID. Pero por el otro lado, y siguiendo un poco el llamado que ha hecho el presidente de la República en el tema de reactivación económica, de cómo podemos aportar los distintos sectores, tanto los mineroenergéticos como los sectores de infraestructura en general, a la reactivación económica del país, nosotros hemos identificado alrededor de 2.600 millones de dólares en proyectos. De hecho, antes estábamos hablando de los 2.000 millones de dólares, pero en el foro que hicimos el martes pasado, este martes de esta semana, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, que ha venido afinando la estrategia de Ecopetrol en el tema de gas natural y ha visto en el gas natural, pues obviamente es elemento fundamental para la transición energética que estamos viviendo, y Ecopetrol le está dando un mayor énfasis al desarrollo de gas natural, de tal manera que tenemos aproximadamente proyectos por 1.200 millones de dólares en exploración y producción y unos 1.500 millones de dólares en infraestructura de transporte. Para los próximos años, son proyectos muy aterrizados, concretados, que tienen unos planes de inversiones para los próximos años. En la parte de exploración y producción, estamos viendo el Caribe colombiano con un énfasis muy especial, costa adentro, costa afuera, y también el piedemonte casanareño, que hoy en día representa el 60% del suministro del país, y ahí todavía hay unos planes importantes, sobre todo por parte de Ecopetrol, para desarrollar reservas adicionales en el piedemonte casanareño. Sí, y adicionalmente en el tema de transporte, de hecho se ha venido hablando en los últimos días de manera muy insistente sobre un nuevo gasoducto Jobo-Transmetano en el departamento de Antioquia, que creo que va a ser un gasoducto muy importante para cerrar el circuito, el loop que nos está haciendo falta para llegar hacia el interior del país. Eso es muy importante. También tenemos los proyectos relacionados con el plan de abastecimiento de gas que se han venido discutiendo ya hace varios años. Uno esperaría que ya el gobierno adopte de manera definitiva el plan y haga las convocatorias correspondientes en los próximos meses. Entonces, esa suma de proyectos, repito, 2.700 millones de dólares, que representaría una generación de empleo de por lo menos 20.000 empleos, pues son muy importantes en esta conversación de reactivación económica del país, que por supuesto también pasa por una reactivación del sector y un aseguramiento del abastecimiento de gas natural hacia adelante. Muchas gracias, doctor Orlando. Doctor Alejandro, en el caso del sector térmico, con las propuestas que se habían obligado en las subastas pasadas, ¿cómo van esos cronogramas y qué apuestas nuevas tienen? ¿Eso paró por el COVID? ¿Se replanteó? ¿Qué pasó ahí? Pues Carlos, mire, como usted bien lo dice, yo creo que por fortuna el sector hizo 2 subastas el año pasado, una de cargo por confiabilidad y la otra de contratos de largo plazo. Eso, digamos, porque nosotros ya teníamos como una alerta anterior que había pasado en el año 2018 y era lo relacionado con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que esperamos todos que entre en operación hacia 2022, pero digamos que el sector ya había generado unos compromisos con empresas para poder tener, en caso de que el proyecto Ituango tuviera alguna contingencia, el respaldo suficiente
a una demora del proyecto. Entonces, digamos que frente a eso uno lo que ve es que el año pasado se comprometieron más o menos unos 1.200 megavatios de generación térmica, unos 2.200 megavatios de generación con tecnologías renovables, pues viento y sol, y más o menos unos 200 megavatios de capacidad hidráulica. Digamos que hay dos, ahí separémoslo en dos, digamos que los renovables, pues hay harta preocupación o bastante preocupación, básicamente por el tema de colectora, que es el circuito que uniría gran parte de estos proyectos, está ubicado en La Guajira, y para el cual, digamos, se han creado una cantidad de mesas de trabajo con los gremios del sector, precisamente como buscando analizar cuáles pueden ser los cuellos de botella en el proceso, comenzando por uno de ellos, que es el tema de la consulta previa. Y esto es un tema que desde los gremios lo hemos venido manifestando desde hace ya muchos años. El tema de consulta previa se requiere, digamos, un texto, una nueva ley de consulta previa como para tratar de organizar un poco más ese procedimiento, pero obviamente la pandemia lo que hizo fue frenar las consultas que se venían adelantando, pero obviamente no se pueden tener reuniones con muchas personas, entonces pues eso obviamente tuvo un atraso importante, y el mensaje que le hemos dado al gobierno es tratar de buscar medidas y mecanismos para poder desatrasar esos proyectos en la medida que se pueda y que lo permita el tiempo. Desde el lado de la generación térmica, uno puede partirlo también en dos pedazos, y es los proyectos que eran expansiones de plantas existentes, digamos que van por muy buen camino, van con los cronogramas muy ajustados porque no requerían licenciamientos, no requerían consultas muy profundas, entonces eso ya se hizo, y esos proyectos, por ejemplo, caso la expansión de 40 megavatios de Termovalle en diciembre ya entró en operación, los cambios de las unidades de generación de Termoyopal, que son 150 megavatios adicionales para el sistema, también ya entraron en operación 2 de ellas y está por entrar la tercera. La expansión y el cierre de ciclo de Candelaria, de Termocandelaria, estaría en operación en el 2022, pues un proceso un poco más largo ese cierre de ciclo, pero digamos que están avanzando en proceso. Como decía Jaime, aquí tocó reinventarse todo, entonces por ejemplo la traída de técnicos internacionales pues siempre tuvo unas demoras, cuarentenas de 14 días, etcétera, y eso obviamente pues afecta a cronogramas, pero digamos que esa parte de esos proyectos que son de expansión va por buen camino. El otro lado, que son los proyectos nuevos, tiene uno, digamos, proyectos como Tesorito de Celsia y Proeléctrica, que también van avanzando muy bien, y estamos a la expectativa de dos proyectos que están relacionados, que están en Buenaventura, que son Puerto Solo 1 y Puerto Solo 2, que eso, digamos, que completaría toda esta capacidad adicional. Entonces, digamos que en general creo que los proyectos han tenido algunos una afectación más alta que otros, pero digamos lo que sí hemos dicho es que se requiere tener esa capacidad en sitio y generando para 2022, por si el proyecto Urituango tiene algún problema, pero adicionalmente pensando ya en una fase de reactivación. Estos proyectos, más o menos todo lo que estamos hablando, este portafolio, son inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares, entonces pues obviamente esto para la inversión en la región y demás pues tiene un peso específico importante, y por eso como decía el ministro en la presentación de esta mañana, este sector es clave para poder pensar en esa reactivación hacia futuro. Doctor Concha, en ese mismo sentido, los proyectos que quedaron parados y varados y el replanteamiento hacia el futuro. Bueno, aquí como, insisto un poco, nos tocó reinventarnos todo. Digamos, proyectos que estaban ya caminando, pero por ejemplo que tenían obligaciones ambientales, pero que no es posible, digamos, de cumplir porque no se puede ir así tú, ni uno podía poner a los trabajadores a trabajar eso. Entonces, mirar con ANLA, con las corporaciones efectivamente cómo hacíamos eso, ¿sí? Los que estaban en proceso de licencias ambientales y consulta previa, en donde venimos trabajando todo un tema de virtualidad, para todos nosotros ha sido una sorpresa. En cualquier reunión que hacíamos nosotros de 40, 50 personas, ahora tenemos reunión con estos elementos digitales de 700.000 personas, y entonces nosotros vemos precisamente que para temas de participación ciudadana, esto nos enseñó que aquí hay oportunidades. Ahora, por supuesto, los opositores al sector no quieren que se haga nada virtual ni que se haga nada que no sea presencial. Nosotros estamos proponiendo vías semipresenciales, no presenciales. Ya están entrando los primeros experimentos, pero si uno mira, por ejemplo, el ANLA, que estaba haciendo la audiencia pública para el tema del glifosato,
la verdad es que los números de personas que participaron casi que duplicaron el total de las personas que han participado en toda la historia del ALA en todos los proyectos. Entonces, lo que aquí hay es una oportunidad efectivamente de aumentar la participación, de aumentar la capacidad de opinión sobre los proyectos, de abaratar el proceso, ¿sí? Y los problemas son logísticos, por supuesto, donde no haya internet habrá que llevar unas antenas porque pues hay que cubrir las antenas. Donde no haya una cultura de internet, por supuesto, tendrá que haber una capacitación. Pero eso es un tema de logística, no de que las cosas no se puedan hacer. Y yo creo que este tema de la digitalización puede ser una oportunidad para el país, para el tema de eficiencia en trámites, eficiencia en participación importante, y en eso, digamos, nos hemos venido dedicando estos meses a estudiar cosas que han pasado en otros países, procesos, incluso elecciones vía internet se hacen en otros países. Hemos estado con académicos de universidades, expertos en participación y en democracia, y construimos precisamente, ya le pasamos al gobierno unos elementos para que esto pueda ser posible. Por supuesto, esto tiene las contrademandas, la Procuraduría negándose al tema, etcétera, pero nosotros lo que queremos es dialogar porque lo que vemos son oportunidades sobre este tema. Entonces, en la medida en que eso se pueda hacer así, vamos a tener y a poder cumplir cronogramas. En la medida en que no se pueda hacer, pues tenemos un lío porque muchos de esos cronogramas, si no se han podido hacer las audiencias públicas, si no se han podido hacer las consultas previas, pues eso equivale a un poquito a parar el sector con unas consecuencias gravísimas por lo que representa el sector para la economía del país. Ustedes se me adelantaron, como decimos en el argot periodístico, me chiviaron con dos temas que quería trabajar y tratar con ustedes, pero no por eso no lo voy a dejar de hacer. Y es pasando al tema de la recuperación y la reactivación del aparato productivo, el gobierno anunció lo que los periodistas hemos titulado el Plan Marshall, de los 100 billones de pesos en proyectos de infraestructura energética, vial y demás, pero cuando uno empieza a desglosar la posibilidad de su desarrollo, se encuentra con algunas talanqueras que ustedes han mencionado en este momento, y particularmente es el tema de las consultas previas. Los proyectos que están concentrados en La Guajira, me corrigen si digo algún error, por favor, más de 2.000 megavatios instalados en eólicos y solares, más las líneas de transmisión como colectora y las líneas que salen de los proyectos a esta para conectarse con el centro del país, pues están en un limbo que, como mencionó el doctor Concha, además llegó un pronunciamiento de unos procuradores judiciales en La Guajira solicitando la parálisis de estos proyectos, y uno ve obviamente el otro extremo, que es Hidroituango, con la incertidumbre que tiene en la entrada en operación en el 2022, que todos queremos que así se dé, pero no hay todavía una gran certeza de cuál va a ser el futuro del proyecto, si va a ser un proyecto como el que estaba pensado inicialmente o va a ser un proyecto de menor capacidad. Todavía no hay claridad en lo que viene al respecto, y uno empieza a mirar dos temas muy importantes. Ante el problema en La Guajira, más el problema en Hidroituango, y hablamos solo de generación de energía, uno dice, podría verse de alguna manera amenazada esta reactivación económica, pero además tenemos amenazada hoy la seguridad energética. Este tema de consultas previas se ha vuelto muy complejo de manejar y muy difícil de tramitar, lo mismo que las licencias ambientales. ¿Cuál es un poco la visión que tienen ustedes? ¿Estamos ante una amenaza a la seguridad energética, a la reactivación económica? Le doy la palabra al doctor Sánchez. Sí, gracias. No, yo creo que no tenemos ese tipo de incertidumbre en materia de generación eléctrica con base en carbón y con base en el gas. Y me anticipo lo que pueda mencionar más adelante el resto de los panelistas. Pero déjenme poner en contexto lo que significa y lo que está en riesgo principalmente. Nuestro sector del carbón en los últimos 10 años, en los últimos 5 años ha aportado cerca de 10 billones de pesos en regalías. El año, solo para mencionar el año pasado, de los 2.5 billones de pesos totales que se aportaron en regalías, 2.2, equivalentes al 88%, fueron generados por el carbón. Y en el primer trimestre del 2020, llevamos en total de las regalías cerca de 112.000 millones de pesos. Esto obviamente es producto de las operaciones del norte del país y del centro del país.
Donde es importante también la minería de departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, en lo que le generan a las empresas transportadoras. Todo el carbón que se produce en el interior debe ser transportado vía terrestre, vía camiones, hacia los principales puertos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y a las empresas transportadoras, el año pasado se le generaron cerca de 550.000 millones de pesos en facturación. Y a los puertos, teniendo en cuenta los 5 millones de toneladas que se exportaron en el 2019, le representaron facturaciones por 230.000 millones. Eso en la matriz macroeconómica del país representa una importancia sin igual. O sea, yo creo que lo que está en riesgo precisamente es eso. O sea, ¿qué va a pasar si continúan las talanqueras en materia de licenciamiento ambiental en el norte del país y si continúan las talanqueras en el centro del país, en donde las corporaciones autónomas tienen proyectos pendientes desde hace más de 10, 12 años? Ahí es donde está el riesgo. Yo creo que la importancia que tiene el sector carbón ha quedado más que demostrada en medio de esta pandemia, sin que esto obviamente sea un óbice para decir que no se siguen manteniendo los proyectos de expansión y los programas de expansión de la pequeña y la mediana minería. Ahora bien, en materia de generación eléctrica, yo creo que parte más desde el punto de vista de las generadoras que desde el punto de vista de las pequeñas y medianas minas que están en estos momentos supliendo el carbón que requieren estas generadoras. Yo creo que, vuelvo y repito, no creo que esté en riesgo nuestra matriz de generación eléctrica en lo que falta de este año y lo que viene en los años futuros. Gracias, doctor Sánchez. Doctor Cabrales, ¿cuál es su opinión? ¿Tenemos amenaza en la seguridad energética y en la reactivación económica? Pues mira, Carlos Enrique, yo comienzo con lo que mencionaste del proyecto Hidroituango. El proyecto Hidroituango es muy importante para el país. Ojalá que entre en los tiempos que se están previstos en este momento. Yo siempre he dicho que ese proyecto es fundamental para la competitividad económica del país y ojalá puedan superar todos los problemas que han venido enfrentando en la medida de la importancia que tiene el proyecto. Definitivamente en Colombia y probablemente en otras partes del mundo también, no creo que sea único de Colombia, la ejecución de proyectos es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil. Esto es un tema que se ha venido agravando con los años, sobre los cuales el país tiene que trabajar. Y seguramente hay elementos transversales en todos los sectores sobre los cuales deberíamos de trabajar como país. Y con esto no quiero decir que cuando uno pide celeridad en las decisiones es que perdamos rigor en la toma de decisiones. Cuando uno pide celeridad, por ejemplo, en un licenciamiento ambiental, no quiere decir que perdamos o pidamos debilidad y falta de rigor, de solidez en la toma de esas decisiones. Yo creo que uno puede tomar decisiones oportunas a tiempo, de tal manera que permita que la ejecución de esos proyectos se haga en los tiempos previstos inicialmente. Ahí tenemos una tarea muy importante que hacer. Ahorita Jaime Concha lo mencionaba, el tema de la digitalización. Nos podemos oponer en este mundo post-pandemia, seguramente en algún momento estaremos en un mundo post-pandemia, tendremos que adaptarnos donde la digitalización va a jugar un papel cada vez más importante y las entidades públicas no pueden estar ajenas a eso. El tema de la consulta previa es un tema estructural del país. Llevamos años, tanto en el gobierno como en los sectores económicos, pidiendo una reglamentación de la consulta previa. Con esto no queremos que la consulta previa pierda su valor. Hay un elemento de protección de las comunidades étnicas, de las minorías, que es muy importante mantenerlo. Pero definitivamente la falta de reglamentación ha generado unos vacíos que han sido suplidos no por el Congreso de la República, sino por las Cortes. Y eso ha generado un desorden.
eso ha generado un desorden. Entonces sí es importante que haya una claridad sobre cómo se hace la consulta, quién la hace, cómo se participa, cuáles son los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos ahí estamos en mora definitivamente de ponerle el pecho a ese tema y poder reglamentarlo. Muchas veces nos pasa en Colombia que nos gusta, digamos, las cosas generales, pero no nos preocupamos sobre cómo van a funcionar esas cosas o cómo las vamos a ejecutar en la práctica. Tenemos que mentalizarnos de poder enfatizar sobre la ejecución de esas normas generales que tienen muy buenas intenciones, pero su aplicación dificulta, genera confusión y desafortunadamente, repito, esa confusión la suplen los jueces de la República. Una conversación parecida tenemos ahorita con el tema del acuerdo de Escazú, donde muy buenas intenciones, muy buenos principios, muy buenos elementos, pero la falta de claridad de cómo se va a ejecutar eso, cómo se va a implementar eso, es lo que genera, digamos, algunas preocupaciones. Y termino con esto, mire la importancia de todos estos temas. En estos días, el ministro de Minas, el doctor Mesa, anunció la licencia ambiental para la compañía Jocol en un bloque con muy buena prospectividad en la Guajira, costa adentro, no son bloques costa afuera. La compañía lleva 3 años en esto. 3 años en esto, un área de mucha prospección, mucha vocación hacia el gas natural, 3 años esperando a que saliera una licencia. Muy buena noticia, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre eso debemos seguir trabajando para asegurar la competitividad del país en el sector energético, en el sector de infraestructura. Lo mismo aplicará a la ejecución de las obras de vías, de puertos, etcétera. Lo mismo aplica acá en nuestro sector. Así que yo sí creo que debemos tener más celeridad en la ejecución sin perder el rigor, que estoy seguro que a las compañías tampoco les interesa que eso suceda. Gracias, doctor Cabrales. Doctor Castañeda, en el caso de los térmicos, parece que no son tan difíciles la situación con las consultas, ¿o sí? Digamos que, Carlos, el tema de lo térmico, como te decía, es que el área, digamos, sobre la cual está localizada no es una afectación muy grande la que genera, entonces digamos que el manejo de consultas puede llegar a ser relativamente más simple que un proceso de sísmica o que un proceso minero, pues que requiere digamos, que puede tocar un área un poco más amplia. Lo bueno, como te decía, de la térmica es que los proyectos, digamos, que están sumando más megavatios en esta expansión, son proyectos que son, digamos, que ya se hacen sobre proyectos que están en operación hoy en día. Entonces, digamos que consulta es más un tema procedimental de decirle a la comunidad lo que se va a hacer, pero no ha sido como una restricción, pues, para poder avanzar. Del otro lado, los otros proyectos, digamos, los nuevos proyectos, también se hacen sobre áreas que ya han tenido una afectación por parte de alguna actividad industrial. Entonces, por ejemplo, el caso Tesorito está muy cerca también a la exploración y explotación, pues, de gas en la región Caribe. Entonces, pues digamos que es relativamente más sencillo, sin decir que es simple. Pero déjame y complemento una cosa frente a lo que preguntabas en el tema de que si está en riesgo o no el tema de reactivación. Y yendo un poquito más allá en el tema de la Guajira que tocabas, sí causa algo de preocupación es la interpretación de ciertos procuradores provinciales sobre el momento en el cual hacer una consulta previa. Y es parte, digamos, lo que mencionaba también el doctor Orlando, y es aquí tenemos una norma de consulta previa que las Cortes son las que han venido tratando de reglamentar sin tener una norma mucho más clara, que sea una ley que sea totalmente clara y transparente para las partes. Y en ese sentido, ese concepto al que usted se refería en la pregunta, lo que vemos es que el procurador lo que pretendía era, o lo que pretende, pues, es que incluso desde el momento de la planeación, que en este sector es una planeación de referencia, porque no es una planeación al detalle y no es una planeación que le diga a la gente dónde construir una planta eólica, sino simplemente
la unidad de planeación minoenergética dice, mire, yo creo que en el país podemos estar necesitando más o menos unos 3.000 megavatios de expansión, de los cuales algo de eso puede ser en carbón, algo en hidro, algo en renovables. Y la duda de estos procuradores es que ese proceso, incluso de planificación indicativa, debió haberse consultado con las comunidades, cuando ni siquiera el gobierno tiene claro dónde se va a realizar. Entonces, ese tipo de interpretaciones son los que vemos que pueden generar dificultad hacia adelante los proyectos y meter ruido en todo este proceso pues, de ejecución de los mismos. Entonces, yo creo que, digamos, desde el sector eléctrico, como le digo, por fortuna los proyectos se comprometieron desde el año pasado, y el mensaje que le hemos dado al gobierno es hay que hacerle un seguimiento muy juicioso a cada uno de estos proyectos para ver qué necesidades y qué falencias tienen o qué problemas están teniendo, para ver dónde el gobierno nos puede dar una mano y dónde no, y digamos, tratar de asegurar lo máximo posible el cumplimiento de estas obligaciones y de estos cronogramas para que estén en operación en el año 2022, que es el momento en el cual esperamos que esa capacidad nueva esté disponible. Gracias, doctor Castañeda. Doctor Concha. A ver, yo quisiera también como arrancar con anécdotas, nuevamente. Hace año y medio, cuando en la ANDI estábamos diciendo, bueno, ¿cuáles son los 10 problemas graves del país? ¿Sí? 4 o 5 de ellos eran del sector bioenergético. Estábamos con mucha gente apostando a que Hidroituango se derrumbara, Electricaribe, ¿sí? Viendo a ver si avanzábamos en movilidad eléctrica y en transición energética. Estábamos llenos de consultas populares por medio país contra el sector, y ese era el escenario. Yo creo que a pesar de la pandemia, el escenario ha venido cambiando radicalmente. Hoy las cosas son más claras un poco, a pesar, digamos, de esta queja y de lo que falta, pero se ha avanzado muchísimo. Ley de regalías, ¿sí? Y faltan unos retos con precisamente la ley de concertación y concurrencia, que tenemos un reto allí, lo de consulta previa, pero esas cosas vienen caminando lentamente, pero vienen caminando. Uno lo que invitaría efectivamente es a certidumbre jurídica. Uno lo que quiere es certidumbre jurídica, no eliminación de requisitos. Y yo diría que en todos estos procesos a una visión de mapa de riesgos. Voy a dar un ejemplo. En licencia ambiental se ha avanzado muchísimo. Con el ANLA tenemos unas mesas de trabajo donde estamos avanzando a unos pasos agigantados sin quitarle rigor, con unos estándares inmensos. Pero antes del proceso y de llegar al ANLA, lo primero que tiene que hacer una empresa es ir a un lotecito donde se supone que va a hacer su proyecto y recoger unas matas, unas flores, mirar la fauna, y para eso necesita un permiso que se llama de investigación. Para solicitar ese permiso de investigación, uno sencillamente lo que tiene que adjuntar es un papel diciendo, mire, esta es el área, esta es la metodología que yo voy a utilizar, ¿sí? Y lo voy a hacer en tales fechas. Bueno, ese proceso dura más o menos unos 6 meses. Ese proceso. Cuando eso podía ser un proceso automático de inspección y vigilancia en el mercado. Entonces, primero, pensar en los procesos que sean de mapa de riesgo. No puede un proyecto como el de Jocol durar 3 años, 4 años, 5 años, o 6 o 10, como los que decía ahorita nuestro amigo de Fenalcarbón, porque eso no es una visión de mapa de riesgos. Seguramente donde hay mayores riesgos tenemos que hacer estudios previos, pero seguramente en una cosa como la que estoy explicando, podría ser sencillamente una erradicación. Y si yo le quito 140 días o 6 meses a un proceso, pues ¿cuánto vale un día, por ejemplo, de producción en barriles de petróleo? 750.000 barriles de petróleo al día. Entonces, eso primero hay que contarlo. Y lo otro es que además de mapa de riesgos, pues uno debería contabilizar, siempre nos dicen, a ver, ¿cuánto cuesta tomar esta decisión? Pero la cuenta que no se hace es cuánto cuesta no tomarla. Y eso no lo hacemos y lo deberíamos de hacer. El retraso en las líneas de energía llegó a costarnos hace 2 años 30 pesos en restricciones por kilovatio a todos los consumidores, lo que hace efectivamente que la energía no sea competitiva, que el consumidor tenga que pagar más, y ahí viene toda una cadena, ¿sí? Y nadie hace esas cuentas. ¿Cuánto nos cuesta la demora? Y eso cuesta mucho para un país como estos.
Usted siempre se me adelanta, doctor Concha, con los temas que quiero adelantar en el programa que tengo acá. Y es que uno de los temas más sensibles, no solo en la cuarentena, sino siempre, es el tema tarifario. Las quejas de los usuarios por los precios en las tarifas en medio de las cuarentenas fue complejo. La pregunta es, ¿qué está pasando con las tarifas? ¿Qué cambios pueden darse hacia el futuro? Tengo entendido que hay algunos proyectos de decreto del gobierno para comentarios en términos de aumento en las comercializaciones para empresas distribuidoras. Pero ¿qué es lo que viene en términos de tarifas para el consumidor para que no se vayan a llevar una mala sorpresa, pero además para que, como usted mismo lo decía, haya certeza jurídica y haya unas reglas del juego totalmente claras? Quisiera empezar con el doctor Sánchez, si tiene algún comentario sobre el tema tarifario, por favor. Tiene el micrófono apagado. Ya, sí, nosotros en los últimos 8 o 9 años hemos estado muy pendientes de iniciativas que pretenden gravar el carbón en Colombia, el mal llamado impuesto verde. Y digo mal llamado, ¿por qué? Porque esa iniciativa desconoce que el consumo de carbón en Colombia es muy limitado. El consumo del carbón en Colombia depende mucho de las condiciones climatológicas y se utiliza precisamente cuando no hay suficientes niveles en los embalses para generar esta energía. Entra el carbón como un sustituto para darle confiabilidad al suministro de energía en el país. Este impuesto verde llevaría, y no quiero entrar en mucho nivel de detalle, pero llevaría a que se afectaran industrias, por ejemplo, como el de la construcción, porque los carbones que se consumen en Colombia son los carbones del interior del país, y estos carbones los consumen industrias como la cementera, industrias como la ladrillera, y obviamente es imposible que el minero o que la industria cementera y la ladrillera asuman este extra costo en esta tarifa. Nosotros del año pasado tuvimos oportunidad de trabajar conjuntamente con ANDEC, con el doctor Alejandro y con todo su equipo de trabajo para presentarle al Congreso y presentarles a las autoridades nacionales dónde estaba realmente la problemática planteada si se llevara a feliz término este impuesto o si se aprobara esta ley que pretendía gravar el consumo del carbón en Colombia. El resto, la matriz de las casi 83 millones de toneladas que se exportaron el año pasado, estarían excluidos. Ahí se afectaría principalmente la pequeña y la mediana minería e industrias como las que mencionaba ahorita. La industria de la generación, obviamente Alejandro precisará mucho más la respuesta, pero también se vería afectada porque ellos tendrían que trasladarle al usuario final de la energía, o sea, a usted, a mí y a todos los que estamos en este panel en Colombia, ese aumento o ese incremento en la tarifa de la energía. Muchas gracias, doctor Sánchez. Doctor Orlando, ¿cómo le ha ido con las tarifas en términos de gas? A ver, Carlos Enrique, un tema que es importante y es que una de nuestras principales preocupaciones, o la principal preocupación, es mantener la competitividad de nuestro producto, del gas natural. Nosotros como gas natural competimos con varios, en el sector de generación competimos fuertemente con el carbón, en el sector de residencial competimos con el GLP de manera muy fuerte, algo la electricidad. En materia de movilidad competimos sobre todo con el diésel y la gasolina. Hay competencia y esa competencia está bien que suceda, está absolutamente bienvenida. Y esa es tal vez nuestra principal preocupación, cómo mantener competitividad y cómo asegurar competitividad para seguir creciendo el mercado de gas en Colombia, para poder seguir creciendo la demanda de gas en Colombia, para poder seguirle llegando a más usuarios. Tenemos todavía 1.600.000 familias que siguen cocinando con leña en el país. ¿Cómo le podemos llegar a esos? ¿Cómo podemos competir en la movilidad para mejorar la calidad del aire de las ciudades y hacer una mayor penetración no solamente de la movilidad eléctrica, sino también del gas natural? ¿Cómo competimos en la industria, que para nosotros es un cliente supremamente importante, con gran potencial? ¿Cómo competimos en la generación?
Para hacer eso tú tienes que trabajar en distintas vías. Por un lado, el tema del suministro, fundamental. Entre más suministro de gas haya en Colombia, mejor para las tarifas. Mejor para las tarifas. Por eso la gente tiene que entender que permitir la ejecución de la actividad con estándares altos desde el punto de vista ambiental y social es importante para la competitividad de un sector como el gas natural, que tiene una inmensa vocación social, 10 millones de usuarios, una penetración de casi el 80%, que es una cosa internacionalmente muy reconocida. Entonces tenemos que generar mejores condiciones para que haya más suministro, hacer más exploración, más producción. Eso es fundamental. La razón por la cual en Estados Unidos el precio del gas tiene los niveles actuales, la gente le dice a uno es que el Henry Hub está en menos de $3 y porque acá estamos en otro precio, es porque hay una abundancia de gas. Por eso es importante seguir fomentando las condiciones de exploración y producción del país sin perjuicio de que haya un respaldo importante con el mercado internacional. En el tema de las metodologías, transporte, distribución y comercialización, fíjese por ejemplo en el caso de la comercialización. La metodología de comercialización que está vigente en el país es del año 2003. Llevamos 17 años con la misma metodología de comercialización. Algo parecido nos pasó con la metodología de distribución, ya estamos avanzando, todavía no tenemos expedientes tarifarios, pero estamos avanzando en eso. Entonces yo creo que también hay en la metodología de transporte, también estamos en mora de actualizarla, ya el gobierno ha venido trabajando muy fuertemente en eso, hay un reconocimiento muy especial para que esa metodología salga y podamos llegar ya a una versión definitiva de la misma. Entonces, ese tipo de decisiones, las demoras, un poco en línea con lo que decía Jaime, le pegan a la competitividad del producto. Nuestra principal preocupación es esa. Y un comentario muy rápido sobre la coyuntura del COVID. El sector tuvo algunas críticas porque en algunos mercados o algunos usuarios se tomó la decisión de promediar ese primer mes de confinamiento. Y la razón fue muy sencilla. Como el sector de servicios públicos nunca paró, nosotros nunca hemos parado, no paramos durante el periodo de confinamiento, pues obviamente la primera reacción frente a la incertidumbre que estábamos viviendo, el desconocimiento que teníamos, los protocolos que tenemos hoy no existían en ese momento, por un tema de seguridad y muchas veces por oposición de los mismos usuarios, se tomó la decisión de promediar y en la siguiente factura corregir, medir, corregir y ya pasar, digamos, el valor real del costo de prestación de servicio. Porque eso definitivamente le metió un ruido, digamos, al tema, pero tuvo una explicación absolutamente válida, además actuando con absoluta buena fe por parte de estas compañías, donde como una medida de precaución y frente a la incertidumbre que estábamos viviendo en las primeras semanas de esto, que nadie estaba esperando, se tomó ese tipo de decisiones. Pero obviamente sobra decir que eso está ya absolutamente corregido. Doctor Alejandro, ¿qué está pasando con el tema tarifario? Y quería retomar algo que mencionó el doctor Concha y también la pregunta para él posteriormente, con el tema de las restricciones. Sobre todo ahora que estamos en el debate de Electricaribe, de las inversiones que hay que hacer y de la calidad del servicio que se tiene que garantizar. Con toda razón, el doctor Jaime menciona el tema de las restricciones porque pues obviamente llegaron a tener que pagar casi un 12-15% frente al costo de su energía en materia de restricciones, pues no hace ningún sentido y no tiene lógica. Ahora, como él bien lo dijo, esto viene por demoras. Digamos que la generación térmica de la costa lo que hace es prestar un servicio para que la costa no se apague. ¿Por qué? Porque las líneas de transmisión en la región Caribe pues no son las mejores en este momento, pues fruto de tener varios años, más de 10 años de retraso en las inversiones que la región requiere. Entonces, en la medida que no tienes forma de transportar esa energía, que es menos costosa, como la energía hidráulica del interior hacia la costa, y para poder mantener unos niveles de seguridad desde el punto de vista de prestación del servicio, pues tienes que tener una generación térmica con gas o con carbón en sitio, generando y atendiendo ese servicio. Entonces, aquí el punto es, la generación térmica no es el problema, la generación térmica es parte de la solución en términos de responderle al usuario para que tenga el servicio de energía eléctrica.
cuando uno va y mira cuál es el problema raíz es precisamente ese, es que nos hemos demorado mucho tiempo en hacer unas expansiones de transmisión, tanto en distribución local como regional como nacional, y esas demoras pues lamentablemente nos cuestan. Hoy en día lo que uno ve, por ejemplo, en los proyectos del sistema de transmisión nacional es que en promedio están teniendo retrasos de casi 3 años, y eso pues no hace mucho sentido. ¿En qué elemento? Pues los mismos que estábamos hablando, en el licenciamiento, en poder definir primero un trazado, en el licenciamiento, en la consulta, al momento de la ejecución se tienen muchos inconvenientes también, pues, hay múltiples razones, pero lamentablemente iniciando el proceso con el planeador, con el planificador que es la UPME, desde ahí se identifican ya problemas, es decir, cuando la UPME ya saca una convocatoria, muchas veces la misma convocatoria ya está atrasada en el tiempo y hay un problema de restricción en ese punto. Entonces, ahí simplemente decir, mire, aquí el problema no es el generador térmico, el generador térmico es parte de la solución y el problema se genera es precisamente porque no tenemos la suficiente capacidad para poder transportar la energía que se requiere. Ahora, si uno mira hacia adelante, ¿qué puede esperar, digamos, en términos de generación de energía? Como mencionaba el doctor Orlando, pues obviamente un proyecto como Hidroituango es fundamental en el tema de competitividad. Un proyecto hidro, el más grande que se ha construido en el país, pues daría competitividad desde el punto de vista de contratos. Lo que uno ve también es la generación con fuentes renovables, daría también competitividad en ese tema de renovables. Y el otro pedazo, digamos que es la confiabilidad, pues la seguirían aportando obviamente las plantas de generación térmica, que son las que dan esa confiabilidad en el servicio y garantizar pues que el usuario no solamente dependa de esas fuentes intermitentes, sino tener la certeza que está una generación basada en carbón, en gas o en combustibles, que le da la base pues en caso de que el país lo requiera. Entonces, eso es lo que quería decir sobre el tema de restricciones y digamos, y cómo estamos viendo el tema hacia adelante. Es decir, yo creo que pueden haber mejoras desde el punto de vista de competitividad en el segmento de generación, pero tenemos que continuar en la ejecución de estos proyectos. Doctor Castañeda. Doctor Concha, ese tema tarifario, a usted que está en la ANDI, algunos de sus industriales se quejan, ¿cómo hacerlo mucho más competitivo frente al tema de restricciones y frente al desarrollo de los proyectos de energía que se requieren para el país? A ver, le comento. En la ANDI hay una cámara de grandes consumidores de energía y gas que representa los intereses de esos consumidores industriales. Y cuando ellos, digamos, hacen los estudios, efectivamente, digamos, frente a empresas que tienen plantas en varios países, México, Estados Unidos, Perú, etcétera, pues ellos, digamos, su discurso, y es un discurso verdadero, es: la energía me cuesta mucho más que en estos países. Pero tienes que entender además que en la ANDI también tenemos toda la cadena, y yo soy vicepresidente de la ANDI. Yo lo que pongo es a conversar esos eslabones. Tenemos una mesa que llamamos Mesa de Energía y Gas, que es el escenario, yo diría, más divergente que hay en el sector, pero donde efectivamente conversan las empresas de diferentes eslabones y llegan a propuestas de cadena. En este momento, por ejemplo, acabamos de pasar una propuesta para flexibilizar un poco todos los temas de comercialización de gas, que van a tener efectos precisamente en una mayor competitividad. Entonces, en la medida en que nos ponemos de acuerdo, y nos estamos poniendo de acuerdo, curiosamente, llevamos 2 años con esta mesa y hemos pasado más o menos unas 14, 15 propuestas de acuerdo, pues le estamos pegando al tema. Entonces, uno arrancó, digamos, cuando yo arranqué en este trabajo, yo veía los consumidores con su estudio, de aquí están las tarifas más grandes, y efectivamente es un estudio donde uno miraba las tarifas, pero ellos miran la tarifa final. Y oía por el otro lado los estudios de ustedes o de Colgen, o los de distribuidores, en donde efectivamente mostraban la eficiencia en la generación o en la distribución. Y entonces empezaron a decir, bueno, también es cierto. Entonces, ¿dónde está esa grasita en el proceso? ¿Sí? Y entonces aparecen restricciones, y aparecen también unos fondos, y aparecen unos subsidios, y aparecen una cantidad de cosas que tenemos que trabajar como cadena y dar la discusión para que efectivamente el sistema sea lo más eficiente posible. Digamos que cuando yo llegué a este sector en la ANDI hace 5 años, el discurso era: la energía más cara es aquella que no existe. Y eso era lo que uno oía, y entonces oía uno a veces el consumidor: es que se robaron el cargo por confiabilidad.
¿sí? En esta mesa lo que hemos hecho es ponernos en los zapatos del otro y, por ejemplo, con el cargo por confiabilidad, nos fuimos a visitar térmicas y vimos que las inversiones estaban allí y que el mantenimiento se había hecho. Que el problema es otro, no es la que se hubieran robado el cargo por confiabilidad. Entonces, eso es un poco, digamos, esa construcción de un discurso de cadena, ver dónde está esa grasa del sistema, ¿sí? Y tomar decisiones. Yo vuelvo y digo, no tomar decisiones tiene costos. Si no se hace un proyecto, eso tiene un costo. Si no hacemos fracking, eso tiene un costo. Si no hacemos el proyecto minero de Buriticá, de Sotonorte, eso tiene un costo. Y eso tiene un costo muy grande para el país que pagamos todos y eso no lo tenemos claro cuando hablamos del sector. No tenemos claro que todo el que está en la calle está pagando esos sobrecostos de no tomar decisiones también. Muchísimas gracias, doctor Concha. Ya vamos a terminar y para cerrar quisiera hacerles una última pregunta muy relacionada con la reactivación, pero más que con la reactivación, con la recuperación del sistema y del aparato productivo colombiano. Uno mira y es que aquí tuvimos dos choques, uno de oferta y uno de demanda, y en este momento estamos reactivando la oferta. La gente que tenía su restaurante está volviendo a abrir, pero uno encuentra que todavía hay mucha incertidumbre, los niveles de desempleo en el país siguen siendo muy altos, hay un gran miedo al contagio y como mencionaba alguno de ustedes, las restricciones en la operación de algunos de los sectores todavía están altas en algunas ciudades del país y en algunas regiones del país. Y obviamente hay algunos riesgos, gente que ya empieza a hablar particularmente para este sector de la llegada de un niño y de una tensión adicional que podría generarse. En medio de todo este desarrollo, ¿cómo generar la confianza necesaria tanto del gobierno como de los consumidores, como de las empresas, para poder convertir esa reactivación en verdadera recuperación y en verdadero crecimiento de la economía? Doctor Sánchez. Yo le mencionaba hace algunos minutos la importancia que tiene nuestra industria en materia de regalía y en materia de variables, de macroeconómicas en lo de transporte, compensación y demás. La industria del carbón es de gran valor para las finanzas nacionales y de suma importancia para las economías regionales. O sea, la minería, por citarle un ejemplo, la minería subterránea del centro del país y la producción del coque en mano de obra. Departamentos como Cundinamarca, como Boyacá, como Norte de Santander, generan más de 30.000 empleos directos y más de 250.000 indirectos, que son dignos y bien remunerados. Y allí, en mi opinión, está la clave. Empleo, empleo, trabajo y más trabajo. El 95% de estos trabajadores viven en las zonas de influencia, viven en la región. Creo que tenemos un problema con el internet del doctor Sánchez. Mientras lo recuperamos, le voy a dar la palabra al doctor Cabrales. Carlos Enrique, yo creo que la clave aquí es empleo. Tú hablabas que en oferta estamos avanzando más, en demanda todavía hay mucha incertidumbre y yo lo atribuyo principalmente al tema de la destrucción de empleo que ha habido como consecuencia de la crisis que hemos vivido. La generación de empleo y dentro de la generación de empleo, de cómo generar más empleo, todos estos tipos de proyectos de los cuales hemos venido hablando son críticos, ¿no? El presidente, usted lo decía ahorita al principio, el presidente ha hablado de ese plan Marshall de 100 billones de pesos, donde buena parte están representados aquí en estos sectores, en el sector de infraestructura. Debemos agilizar la ejecución de esos proyectos. Eso definitivamente tiene un efecto anticíclico y va a ayudar muchísimo en la generación de empleo. De hecho, en el Consejo Gremial hemos venido trabajando en este tema y le queremos hacer unas propuestas al gobierno transversales para todos los sectores de qué es lo que debemos hacer para poder ejecutar estos proyectos con la celeridad debida, repito, sin perder
el rigor y la solidez. Ahí yo creo que ahí está la clave de la reactivación, en la ejecución de estos grandes proyectos de infraestructura. Repito, en el sector de gas natural, 2.600 millones de dólares. Ese sería nuestro aporte a ese proceso de reactivación que con toda seguridad le va a ayudar a darle confianza, digamos, a la demanda para poder reactivar plenamente la economía. Vuelva acá, venga otra vez. Pido disculpas porque creo que me salió un poco el internet porque hay una amenaza de tormenta eléctrica donde me encuentro. No sé hasta dónde me escucharon. No, si pero, quiere vuelva a repetir su respuesta, no se preocupe. No, básicamente, doctor Cabrales, yo creo que la clave aquí es la generación de empleo, la manutención de el mantenimiento de los empleos existentes y obviamente la generación de nuevos empleos. Es importante mencionar que los 30.000 directos que genera la industria del carbón en el centro del país, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander, más los casi 350.000 indirectos, son generados allí, en esos municipios. Hay más de 80 municipios en estos departamentos que derivan su sustento exclusivamente de la minería del carbón. Y hay algo bien importante también que debo mencionar, y es que hay muchas expectativas y todas ellas favorables en estos municipios mineros con la reforma que se hizo al sistema general de las regalías. Allí recibirán el doble de lo que estaban recibiendo a razón de regalías y obviamente van a sustentar su reactivación económica con un apoyo importante en este cambio de la ley de regalías. Pero definitivamente yo creo que la clave, y creo que así lo ha identificado la nación entera, es el empleo y el trabajo de los colombianos. Muchas gracias, doctor Sánchez. Doctor Castañeda, por favor. La misma línea, Carlos, yo creo que el tema es empleo, lo hemos venido mencionando a lo largo del panel, inversiones en el sector de generación del orden de casi 3.000 millones de dólares, pues van a ser un motor, obviamente, de generación de empleo y digamos que en el tema de generación hay que ser muy precisos. Digamos que esos proyectos una vez estén en operación no es que requieran mucha mano de obra, son intensivos en capital, pero no requieren mucha mano de obra una vez ya el proceso de generación está andando. Sin embargo, donde sí son intensivos en mano de obra es precisamente en esta coyuntura desde el año pasado hasta el 2022, que es cuando están en fase de construcción, de desarrollo y construcción. Digamos, ese es el pilar, digamos, fundamental de este tema acá, y es cómo hago para que esos proyectos sigan adelante y se mantengan en cronograma. Del lado, digamos, de gobierno, lo que uno ve es, yo creo que el gobierno también le va a tocar hacer una gestión muy interesante desde el punto de vista de cómo focalizo gastos, es decir, cómo soy mucho más eficiente con lo menos que voy a tener, porque obviamente el gobierno también va a tener un problema desde el punto de vista fiscal, y si no focaliza los recursos que tiene y lo enfoca precisamente en inversión, pues vamos a tener un problema mayor. Entonces, digamos, yo creo que son esos dos elementos, pero el foco acá es cómo hago para asegurar que el empleo que tenía o que existe hoy en día lo mantenga y cómo genero nuevos puestos de trabajo. Muchas gracias, doctor Castañeda. Doctor Concha. Digamos que yo creo que las cifras de nuevos proyectos y de empleos y de inversiones tan claras, se las oímos esta mañana al mismo ministro. Está hablando más o menos de 33 proyectos nuevos con una inversión de 53 billones y 55.000 empleos adicionales en los próximos 2 años. Entonces, por supuesto, empleo e inversión, este sector es jalonador. Pero no nos olvidemos de otras cosas. Y es que tiene que haber un ambiente macroeconómico sano para que se dé la reactivación, y el sector mineroenergético es protagonista de eso. El sector mineroenergético es el 6% del PIB. El sector mineroenergético es el 60% de las exportaciones. Si yo quitara las exportaciones del sector mineroenergético, hubiera cerrado el año pasado con un déficit comercial de 35.000 millones de pesos. Y eso sería un descalabro del sector externo. Estaríamos hablando de dólar de verdad de 8.000, 9.000, 10.000 pesos, que encarecería toda la modernización de la industria, las materias primas, la inflación, en fin, ¿sí? Ese sector además genera 6 puntos adicionales del PIB vía encadenamientos hacia adelante o hacia atrás. Es
y es materia prima para muchos sectores, en el caso de minería, para sectores industriales, para la energía, para combustibles, para el transporte, para hoteles, para servicios financieros, ¿sí? Entonces, no olvidarnos de eso, que hoy el sector también, además de ser una oportunidad de generación de inversión y de empleos, es un sector que genera más o menos esa tranquilidad en la macro que se necesita. En recursos fiscales, la anterior crisis del petróleo en 2014 nos costó 2 reformas tributarias que tuvimos que ponernos todos a pagar los recursos que no levantamos. Entonces, tener en cuenta también por la importancia del sector, efectivamente en lo que representa, en tener una macroeconomía sana y dar señales de esa sanidad para que los costos sean menores. Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy grato poder moderar este panel y haber participado con ustedes. Sin duda, se trata de uno de los sectores no solo ganadores, sino que va a ser protagonista en la recuperación de la economía y sin duda va a ser la locomotora que tiene que mover los recursos, el empleo y la inversión de aquí en adelante. Les agradezco muchísimo su invitación. Mil gracias a todos los que nos acompañaron y una feliz tarde para todos. Muy amables. Un abrazo para todos. Gracias, doctor Sánchez. Listo, muchas gracias. Salgo ya. Un abrazo, cuídense. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus valiosos aportes. Para finalizar, le damos la palabra al doctor Edwin Cruz, subdirector de ANDEC, quien dará las conclusiones del foro. El doctor Edwin es ingeniero industrial, magíster en regulación y magíster en finanzas corporativas. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector energético y de infraestructura, vinculado a entidades públicas y privadas en la gestión de temas asociados a la política energética, la regulación económica y los mercados de energía. Doctor Edwin Cruz, bienvenido. ¿Listo? Bueno, en esta parte del cierre del evento, okay. Listo, ok. En el cierre del evento queremos agradecer desde ANDEC a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Gracias a quienes hicieron parte de la organización del evento por hacer posible el 7º Foro Energético ANDEC. En total, de las cifras que nos han dado, se inscribieron formalmente 700 personas, lo que muestra el interés del público por los temas de la transformación energética, eje central de la agenda que preparamos para ustedes. En general, ha habido una participación promedio que ha oscilado entre el 80 y el 90% respecto al total de inscritos, lo que muestra el interés amplio en las temáticas abordadas en el foro, tal como se apreció en el chat del evento. En adición, hemos tenido el acompañamiento de más de 250 personas por la plataforma Vimeo, con lo que llegamos a las 950 personas en el foro ANDEC, lo que supera incluso la máxima participación de los foros presenciales de ANDEC por 3 veces. Durante el día de hoy abordamos la transformación energética desde la perspectiva de retos y oportunidades, dado que en esta coyuntura, como lo manifestó el señor ministro, se inicia la definición de la hoja de ruta para implementación de propuestas y estrategias sectoriales. De allí, desde la visión de ANDEC, la importancia de analizar las tendencias de los mercados a nivel mundial en el marco del papel de la energía para la reactivación económica, como lo señaló el doctor Fatih Birol de la Agencia Internacional de Energía, y así asegurar una transición adecuada hacia una matriz de generación
más diversificada, en donde se contribuya a la confiabilidad y la sostenibilidad del mercado eléctrico colombiano. De esta forma, las conferencias de nuestro foro presentaron un panorama nacional y global, en el contexto de plantear escenarios energéticos futuros a considerar en torno a la sostenibilidad, abordando el rol de la generación térmica en la transformación energética, así como la importancia del gas natural licuado, el carbón y, en general, los combustibles fósiles para asegurar la energía firme que requiere un sistema eléctrico que fomente la confiabilidad, la robustez y la resiliencia en la prestación del servicio de electricidad, lo que para el caso colombiano se soporta en el mecanismo del cargo por confiabilidad, como esquema de expansión de la generación de energía firme en Colombia, respecto al cual la firma sumatoria destacó sus atributos desde la perspectiva de la eficiencia, la estabilidad y la capacidad de atraer inversiones en Colombia. En este sentido, en el marco de la expansión del sistema eléctrico, durante la mañana de hoy se señaló la importancia de la entrada en operación de Hidroituango en el mediano plazo, pues desde ANDEC consideramos que es un proyecto clave para el funcionamiento del sistema eléctrico y especialmente la seguridad energética del país, así como lo son, por supuesto, los proyectos de energías renovables no convencionales, incluidos aquellos que se están desarrollando en la costa norte colombiana, específicamente en La Guajira, los que en su conjunto contribuirán a la reactivación económica. Otro aspecto de interés de la agenda académica fue el planteamiento del Clean Coal Center respecto a las oportunidades del carbón para generación en la transición energética. De allí la importancia de tener en cuenta el carbón colombiano en los escenarios futuros de expansión en el sistema interconectado nacional. Recordemos que el carbón para la generación de energía en Colombia contribuye al empleo y al desarrollo regional en las áreas de influencia de las plantas térmicas que hacen uso de este combustible a lo largo y ancho del país. Asimismo, Bloomberg realizó una revisión internacional del mercado mundial del gas natural, lo cual muestra un panorama interesante en la transformación energética desde la perspectiva de las oportunidades del gas natural licuado para Colombia. Esto en el contexto del abastecimiento y la diversificación de las fuentes de suministro y contribuir a asegurar una operación confiable y segura no solo de las plantas térmicas, sino para incrementar el desarrollo del mercado de gas natural, tal como lo evidencia la experiencia que el país ha tenido con la planta de regasificación de SPEC, ubicada en la ciudad de Cartagena. Por su parte, el gestor de gas natural, a través del doctor Andrés Pesca, presentó un balance del proceso de comercialización de gas natural del año 2020, el cual fue liderado por la Bolsa Mercantil, e hizo énfasis en los retos del sector de gas natural desde la óptica de modernización y desarrollo transaccional, acorde a la experiencia internacional en diferentes mercados. En el panel de los gremios, tanto Naturgas, Fenalcarbón, ANDI y ANDEC, destacamos el impacto de la coyuntura asociada al COVID en la cadena de valor del sector minero energético. Y coincidimos en la importancia de la institucionalidad para asegurar el desarrollo de los proyectos de inversión y de esta forma aportar desde nuestros sectores a la reactivación económica sostenible. Finalmente, desde hace 3 años, ANDEC viene desarrollando el informe de sostenibilidad, en donde presentamos los avances en temas ambientales y sociales de las empresas afiliadas, especialmente en el área de influencia de las plantas de generación, el cual es desarrollado en el marco del Comité Ambiental de nuestra asociación. Desde el día de mañana, el informe de sostenibilidad de ANDEC, así como las presentaciones llevadas a cabo en este foro, serán publicadas en la página web y redes sociales de la agremiación,
esperamos que sea documentación de utilidad para todos los participantes. De esta forma, damos cierre al evento anual de la Asociación ANDEC, reiterándoles nuestros agradecimientos por su participación. Los esperamos en la 8ª edición del Foro Energético a realizar en el año 2021. Pronto les informaremos la fecha para que se programen y, ante todo, esperamos que nos podamos encontrar. Buenas tardes. De esta manera finalizamos el 7º Foro Energético ANDEC. Agradecemos a todos nuestros conferencistas por sus intervenciones y a ustedes por acompañarnos virtualmente desde sus casas o lugares de trabajo. También queremos agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores: GESELCA, TEPSA, Termoemcali, Celsia, SPEC, Promigas, Termotasajero, Termocandelaria, Termovalle, Termoyopal, CIBC, Prime Energía, Vanti, ISA Intercolombia, Bolsa Mercantil de Colombia, Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia, Drummond, Calamarí y Gensa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Esperamos que las conferencias hayan sido de su interés y agrado. Los esperamos el próximo año y les deseamos una muy feliz tarde para todos. Muchas gracias.